Quiero saludarlos a todos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Quiero desearles un bendecido sábado en la presencia del Señor y recordar que este día es un memorial de la creación. Es un memorial de que Dios es nuestro Creador y nuestro Señor. También es una señal entre Dios y su pueblo. Esto dice en Ezequiel 20:20. Todo aquel que santifica el día de reposo, que lo separa para fines santos, como lo hizo el Señor Jesucristo, está tratando de recordar y enaltecer a nuestro Creador. ¿Ven? El mensaje de hoy es un mensaje que va direccionado a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, pero también va a todos aquellos que quieren hacer parte de la iglesia de Dios. Es un tema bastante conocido, creo yo, ¿verdad? Está en San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25, versículo 1. Habla de la esposa del Cordero, de la iglesia de Dios, pero habla de un momento en especial, de un momento en el cual nosotros estamos entrando y muchos todavía no han despertado para la cuestión. Y recién hablaba aquí con los hermanos sobre las muchas denominaciones que hay hoy en día y que predican: Cristo pronto vendrá, Cristo vendrá muy pronto. Pero ¿cuánto es que entienden sobre la venida de Cristo? Porque muchos dicen que Cristo vendrá pronto, pero vendrá a cualquier momento. Puede ser que venga mañana, pero eso no es así. Hay cosas que tienen que suceder antes, que preceden la venida de Cristo. Y en cuanto a estas cosas que preceden la venida de Cristo, ¿cuán esclarecido están? Porque es fácil decir Cristo pronto viene, porque Cristo dijo, los apóstoles dijeron esto a muchos años, y Cristo mismo dijo, breve vengo, a 2000 años. Ahí queda simple, queda muy fácil. Si no, Cristo vendrá pronto, porque al final esto siempre se ha dicho. Porque el mensaje es entregado así. Primeramente que el mensaje fue entregado así, porque aunque Cristo no venga, podemos morir mañana. Y ahí para nosotros se finalizó nuestro tiempo de hacer algo para Dios o no hacerlo. Pero Cristo dejó cosas para que pudiéramos guiarnos en el tiempo del fin. Y antes de entrar en el mensaje, quiero decir a los hermanos, a aquellos que me oyen hoy, algo muy fuerte y contundente que tienen que llevar en cuenta. En el tiempo del fin, la verdad y el error estarán tan mezclados que será imposible discernir entre lo bueno y lo malo, sino únicamente por medio del Espíritu de Dios. ¿Cómo es que recibimos el Espíritu de Dios? Por medio de Cristo. ¿Cómo es que mantenemos el Espíritu de Dios? Por medio de la obediencia a los 10 mandamientos, bien como a la ley de la vida, que es los 10 mandamientos, pero que son muy amplios. La ley del amor, que son los 10 mandamientos. La ley santa, pura y buena, que dice la Biblia. Para recibir el perdón y el Espíritu Santo, tenemos que aceptar y entregarnos a Cristo. Pero para mantener la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que vivir en una búsqueda de obedecer a los preceptos divinos, a los 10 mandamientos. Porque la Biblia dice que si no se arrepienten, Dios les sacará, le quitará la luz, o sea que el entendimiento de la palabra. Esto está en las 7 cartas, o sea que la carta a las 7 iglesias.
Vuelve pues al primer amor. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero. El candelero representa la luz bíblica, la capacidad de comprender y discernir la palabra de Dios tal como Dios quiere que se discierna, que se entienda. Hoy infelizmente vemos que la mayoría de las instituciones religiosas no guardan los 10 mandamientos porque dicen que se cayó, contradiciendo el propio Salvador Jesucristo, que dijo que ningún jota o tilde se sacaría de la ley. Y con esto en mente, vamos a entrar en nuestro mensaje. San Mateo capítulo 25, versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las vírgenes, las mujeres, aquí representan iglesias, la esposa del Cordero. Y cuando hablan que son vírgenes, son iglesias puras. No estoy hablando de iglesias que están transgrediendo los mandamientos de Dios, que están fuera de los mandamientos, que están fuera de la ley de la vida. Estoy hablando de iglesias, de instituciones que están buscando guardar los mandamientos de Dios por la fe de Cristo Jesús. Amén. Pero sigamos. Salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Eso obviamente, dice aquí, es una parábola. No quiere decir que hay 10 iglesias en el mundo. No es así que funciona. En la iglesia verdadera hay una sola, la cual es el cuerpo de Cristo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí, viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos un poco de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró las puertas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, aquí quiero empezar por el final. El día y la hora que ha de venir el Señor Jesucristo, esto nadie sabe. Sabremos únicamente en la séptima trompeta. Pero el mensaje es entregado así, justamente porque yo dije que podemos morir mañana. Entonces tenemos que estar atentos, ¿ok? O tal vez nuestro nombre puede ser que sea pasado en el libro, en el juicio celestial mañana, o hoy mismo, o de aquí a algunos minutos. Empiece, bueno, señor Clayton, vino el mensaje, no aceptó, vino el mensaje la segunda vez, no aceptó, la tercera vez aceptó, amén, gloria a Dios. Permanece su nombre aquí. O puede ser lo contrario, vino el mensaje 3 veces y no aceptó, entonces quita su nombre del libro de la vida. Puede que esto pase también, porque a esto también se refiere el día de la venida del Señor. Pues bien, entonces la parábola nos muestra que habían 10 iglesias, o sea que 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 no prudentes. Y dicen que tenían sus lámparas, y en sus lámparas necesitaban aceite para que se queden encendidas. Y tenían que estar encendidas cuando venga el esposo. Porque ¿en qué hora vino el esposo? A la medianoche. El aceite en la Biblia, ¿qué significa? Abramos nuestras Biblias en Levítico, el tercer libro de la Biblia. Levítico capítulo 21, versículo 10.
El aceite era utilizado para simbolizar el Espíritu Santo. Capítulo 21, versículo 10. ¿Encontraron? Capítulo 21, versículo 10. Amén. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará su vestido. Entonces el aceite, solo ese versículo, el aceite era utilizado para ungir al sumo sacerdote. Ok. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote hoy? Es Cristo Jesús. ¿Y cómo fue la unción del sumo sacerdote? ¿Alguien se acuerda? Primero que en Hebreos, nos vamos a abrir, pero en Hebreos dice que nuestro sumo sacerdote, Hebreos 8, es Cristo. Cristo, cuando fue bautizado, ¿qué descendió sobre él? El Espíritu Santo. Amén. Entonces tenía este simbolismo. Él fue ungido, ¿verdad? Y Él es nuestro sumo sacerdote. Por lo cual, Él tiene sus méritos para presentar hoy delante de Dios en nuestro favor. También llevaba esta costumbre el pueblo de Israel. En San Marcos capítulo 6, del segundo libro del Nuevo Testamento. San Marcos 6, 13. Capítulo 6, versículo 13. Está después de San Mateo. San Marcos capítulo 6, versículo 13. ¿Ya? Dice así: y echaban fuera los demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces aquí la unción del aceite representa el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el poder de Dios que curaba a las personas. Entonces la unción del aceite, el aceite tenía este representativo del Espíritu Santo de Dios. Hay muchos otros textos, pero no trataremos hoy aquí. Creo que para mí me pareció más evidentes estos aquí. Entonces el Espíritu Santo es el aceite. Entonces la parábola de Cristo nos estaba enseñando que nosotros teníamos que mantener encendido el Espíritu Santo en nuestras vidas. Como dijimos en el inicio, ¿cómo es que mantenemos el Espíritu en nuestras vidas? Por medio de la obediencia. O sea que por medio de la búsqueda a la obediencia, de la entrega total al Señor Jesucristo. Así mantenemos, ¿verdad? Pero hay algo más que tiene que estar patente ante nuestros ojos, porque volvamos otra vez a San Mateo 25. Al texto que estábamos leyendo. Entonces las mujeres aquí representan las iglesias, que somos nosotros, y el esposo es Cristo. El aceite, el Espíritu Santo. Las vasijas, nuestro corazón. Pero para mantener este aceite, este espíritu en nuestras vidas,
hay una necesidad de una vigilancia. Por eso aquí dice, versículo 4, versículo 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Eso es muy natural y muy normal también suceder con los seres humanos. Cuando aceptamos a Cristo, principalmente aquel que tuvo una experiencia con Cristo, todo es nuevo, nuestra vida se nos cambia y empezamos a caminar en novedad de vida. Pero al pasar los tiempos parece que esto se queda normal, no buscamos una renovación, y eso pasa a no producir la misma alegría, la misma ganas de servir que teníamos en el inicio. Entonces esto es comparable a dormir. Entonces hay necesidad de estarnos diariamente buscando a Dios, buscando obedecer a Dios, meditando en su palabra. La Biblia dice, bienaventurado el que medita en su palabra de día y de noche. Entonces hay necesidad muy grande de estar buscando cada día llenar nuestra vasija del Espíritu Santo por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Porque ahí nosotros vamos sabiendo dónde tenemos que crecer, dónde ya alcanzamos y dónde tenemos que obedecer aún más. De esta manera vamos manteniéndonos vigilantes. Hay otro detalle importante, porque nuestra fe será probada por medio de dificultades, mejor dicho. En el versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo, salid a recibirle. La medianoche tiene un significado en la Biblia que representa un momento donde el entendimiento de las personas está turbo. Hay muchas tinieblas. Abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 4. Juan, capítulo 9, versículo 4. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento, después de San Lucas. Después de San Lucas, ¿ok? Capítulo 9, versículo 4. Amén. ¿Encontraron? Capítulo 9, versículo 4 de Juan. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Cómo es esto? Aquí también es un término figurativo. La medianoche nosotros podemos comprender como siendo un momento de mucha dificultad, ¿verdad? Donde el entendimiento se nos oscurece. El príncipe de las tinieblas es nuestro enemigo y él trata de engañar. Entonces es un momento donde habrá mucho engaño. En la era de la Edad Media, la historia nos retrata eso de manera magnífica. Magnífica en el sentido de dar el entendimiento, pero lo que pasó ahí fue terrorífico, por así decirlo. En la Edad Media, donde existía únicamente en términos de religión importante en esta época, el catolicismo romano. Y en la Edad Media, el catolicismo romano persiguió y mató más de 100 millones de personas. De entre ellos habían personas tementes a Dios, científicos que discordaban de sus ideas. Entonces, en un periodo largo de tiempo,
hubieron muchas persecuciones. Y la propia ciencia no se multiplicó. ¿Por qué? Porque los científicos también eran perseguidos. No tenían la libertad de conciencia. Tanto que cuando después, mucho tiempo después, o sea que en la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte aprisionó el papado, etc. Le sacó todo este poderío. Y tiempos después aún había en Europa mucha influencia romana, pero cuando surgió el Estados Unidos, una nación libre, que de libre libertad de conciencia, muchas de esas mentes brillantes que estaban en Europa migraron para los Estados Unidos y convirtió en esta potencia que es hoy. Pero volviendo a la Edad Media, fue la era oscura de la historia, como se dice, la era oscura, donde no se alcanzó mayor luz. ¿Por qué? Porque era suprimido por el poderío romano, por el poderío papal, mejor dicho. Era suprimido, el científico no tenía libertad de pensar afuera de los parámetros dictados por la iglesia, por así decirlo. Entonces cuando la Biblia habla que la medianoche viene, o que la noche viene, está hablando de un tiempo así, de un tiempo donde el conocimiento bíblico será perseguido, el conocimiento bíblico será atrapado, y nosotros ya estamos viendo esto suceder, ¿o no? Hoy por la mañana recibí un mensaje que me decía lo siguiente: estuve andando por las rutas de Sao Paulo y había tantos homosexuales que nosotros hoy somos la minoría. Imagínense. Y muchos son los hombres de influencia que están luchando en favor de estas cosas que bíblicamente son equivocadas, que van contra la naturaleza humana incluso. No hay posibilidad de dos seres de un mismo género tener hijos. Es imposible. Es contra la propia naturaleza, pero dicen que está bien y quieren imponer. El problema está en imponer. Que hagan lo que quieren con sus vidas, pues es cosa suya. Pero imponer a las familias la ideología de género, por ejemplo. Estamos viendo que estamos caminando a este mundo de tinieblas espirituales, donde el conocimiento bíblico y los principios que dieron la libertad y la grandeza de Latinoamérica y Norteamérica se están siendo suprimidos, uno a uno. Estamos viendo ante nuestros ojos la grandeza de nuestro país vecino Brasil siendo suprimida por ideologías de izquierda que en su gran mayoría son antibíblicas y también antinaturales, como el aborto, como la ideología de género y otras cositas más. Entonces vemos la confusión que se está tratando ahí en nuestro país vecino, porque uno defiende a la familia libertad económica, otro defiende una libertad únicamente para el Estado, otro defiende la supresión de las libertades económicas y la supresión de la libertad de expresión incluso en nuestro país vecino, lamentablemente. Eso está pasando y muchos están apoyando esta clase de gobierno equivocado. Otros están apoyando un gobierno más liberal. Pero esto está tan mezclado con mentiras que hoy es difícil encontrar la verdad en las noticias, por ejemplo. Es difícil. Las noticias de los grandes medios, las noticias de los pequeños medios, porque hay medios pequeños que trabajan únicamente para distribuir fake news, pero los grandes también lo hacen y lo hacen aún con mayor amplitud. Entonces, estamos viendo que estamos llegando al momento de las tinieblas, al momento de la medianoche espiritual,
la medianoche intelectual incluso, como vimos en la Edad Media. Bueno, entonces, en este momento es donde la esposa del Cordero, la iglesia, que somos nosotros, tenemos que estar despiertos y llenos del Espíritu Santo de Dios. Mantener en nuestras vidas el Espíritu de Dios a guiar nuestras vidas. Alimentarnos de cosas espirituales sanas, bíblicamente sanas. Alimentarnos de cosas que vienen del cielo y no de las cosas terrenas. Hoy muchos se alimentan y buscan rellenar el vacío que tiene dentro de su corazón con cosas materiales, con bienes materiales, con dinero, con confort, con un auto nuevo, una casa nueva, con viajes, con un estatus. Todas estas cosas son vanas en cuanto a mantener un espíritu encendido dentro de nosotros, en cuanto a mantener el Espíritu Santo de Dios vigente y trabajando en nuestra mente y corazón. Las cosas terrenas, lo que hacen únicamente las cosas terrenas son retrasar nuestro crecimiento espiritual. Pero Dios no promete prosperidad, que eso, que aquello. No voy a entrar profundamente en eso, pero voy a decir lo que Cristo dijo al niño rico. Vende todo lo que tienes y sígueme, y te harás un lugar en el cielo. ¿Y qué hizo el niño rico? No aceptó, porque tenía muchas posesiones. La Biblia nos dice: donde está tu corazón, ahí estará también tu alma. Ahí el creyente que me viene a decir: bueno, quiero irme al cielo, pero quiero vivir acá un poco en la tierra. Pues va a quedar aquí en la tierra. Quedará aquí en la tierra. ¿Quiere decir que no tenemos que tener placer en la tierra? Sí, tenemos muchas cosas buenas que disfrutar. Pero que estas cosas buenas que disfrutar, que el Espíritu pueda acompañarnos. ¿Cierto? Si el Espíritu no puede acompañarnos, donde nos vamos a divertirnos, tenemos que pensar. Si no podemos ser luz donde vamos a estar, tenemos que pensar. Si nuestras mentes estarán muchas veces ahí, tal vez siendo confrontadas por algún poder maligno, donde vamos a ir a divertirnos, pensemos. Y otra cosa, esos bailes, estas fiestas cristianas hoy que parecen más shows mundanos, esto nada tiene que ver con el Espíritu de Dios. Esto tiene que ver con emoción carnal. Únicamente. Y la emoción, somos seres emotivos. Lloramos por cualquier cosa. Nosotros muchas veces lloramos por una historia, por una música o una película o una telenovela. ¿No es así? Ahí uno viene y trae una palabra de motivación. Digo, un predicador, ¿verdad? Un cantante. Una palabra de motivación y nosotros nos emocionamos y creemos que el Espíritu Santo. Nada que ver. El Espíritu Santo es otorgado por medio de la oración y por medio de la obediencia a Dios. Por medio de la obediencia y búsqueda de la palabra. Ahí es otorgado el Espíritu Santo de Dios. Entonces, nuestra vida tendrá que estar llena del Espíritu para que podamos soportar y estar aptos a encontrar con nuestro Salvador, que breve vendrá. Pero primero pasaremos por la medianoche. Primero estará la medianoche. Y en la medianoche se va a apartar el trigo de la cizaña. La medianoche o estaremos con Dios, o estaremos en alguna cosa buscando rellenar nuestro vacío, que solo puede ser rellenado por el Espíritu de Dios que viene de la palabra, que viene por una atención especial. Para finalizar, vamos a abrir nuestras Biblias
en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. 1 Tesalonicenses, está en el Nuevo Testamento también. Después de Colosenses. Son libros pequeños, entonces hay una cierta dificultad. Después de Colosenses está 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Dice así. Vamos a leer desde el 18, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué palabra, ¿no es cierto? La palabra nos trae con profundidad. No apaguéis el espíritu. Punto. Mantened el aceite en la vasija. No menospreciéis a las profecías. Aquí en este ministerio, Dios, por su gracia y gran misericordia, dedicó luz, derramó luz en este ministerio. Luz profética, las cuales son estudiadas según la voluntad de Dios y aquí son presentadas. Muchos vienen a criticar, llamarnos de falsos profetas, pero para la gloria de Dios, toda la luz derramada se está cumpliendo, o ya se cumplió, o se está cumpliendo y va a cumplir. Entonces no menospreciéis a las profecías, porque Cristo las dejó para que pudiéramos ser guiados. Una vez que las menospreciamos, porque muchas veces nos asusta o nos quita esta esperanza que tenemos de vivir días lujosos. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Hagamos nuestra parte, que Dios hará la suya, de santificarnos y prepararnos para mantenernos irreprensibles para el día de la venida de Cristo. Cristo viene pronto, pero primero vendrá la medianoche, en el momento en el cual seremos probados, y Dios estará ahí para ayudarnos, ¿verdad? Si es que estamos buscando. Pero Él también no nos ayudará si nosotros no buscamos. La Biblia dice que Él estará en contra de nosotros si es que no aceptamos su gobierno. Esto está en 2 Tesalonicenses capítulo 2. No vamos a leer, pero lean ahí. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, yo mismo les pondré la operación del error para que crean el error y sean condenados. Así dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2. El versículo no me acuerdo, pero pueden leer el texto ahí. Van a ver que está hablando de la venida de Cristo, etc. Amén. Entonces hoy, si este mensaje ha hablado a tu corazón y quieres aceptar a Cristo en tu vida, entregarte a tu vida, o ya has hecho esto, pero sientes que necesita aún más poder para, ¿cómo puedo decir? Para dejar las cosas del mundo, los placeres mundanos y dedicarte aún más a las cosas de Dios, pues usted puede entrar en contacto con nosotros, te estaremos ayudando en oración. Si quieres también recibir unos estudios bíblicos, quieres recibir una visita del ministerio, pues no dudes en entrar en contacto con nosotros.
Si es que estás en otro país, pues hable con nosotros también y estaremos orando para viabilizar medios para ir a visitarte, si es que de hecho tienes ganas de hacer parte del pueblo de Dios. Pero que Dios nos dé gracia y poder para que estemos con nuestras vasijas llenas de aceite, llenas del Espíritu de Dios. Amén. El número para contacto es más 595-984-982-526. Para quien está en Paraguay, 0984-982-526. Amén. Tenemos otro número también que es más 595-993-275-325. Este es el número. Ambos son míos y usted hablará directamente conmigo. Y será un gusto y un placer poder auxiliarte en este camino tan maravilloso que es servir a Dios. Dios hoy nos entrega un mensaje claro de que pasaremos la medianoche y que tenemos que estar con nuestros corazones, nuestras vasijas llenas de aceite, llenas del Espíritu Santo, para que así Él pueda santificarnos. Amén. Y para que así podamos soportar los problemas de la noche, del cansancio, ¿verdad? De la ansiedad y todo esto. La Biblia también nos dice, en la paciencia ganaréis vuestras almas. Todas estas cosas Dios quiere entregarnos, pero depende que nosotros entreguemos primero nuestras vidas a Él, a su gobierno. Amén. Que Dios pueda bendecir a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.